Buen día, mi nombre es Simón Rodríguez y yo les voy a proceder a hablar sobre los polígonos de frecuencia para datos agrupados. Se conoce como polígonos de frecuencia para datos agrupados aquellos datos que se desarrollan mediante la marca de clase que tiene como coincidencia el punto medio de las distintas columnas del histograma. En el momento de la representación de todas las frecuencias que forman parte de una tabla de datos agrupados, se genera el histograma de frecuencias acumuladas, que posibilita la diagramación del polígono correspondiente. Un polígono de frecuencia, por ejemplo, permite reflejar las temperaturas máximas promedio de una ciudad en un determinado periodo temporal. En el eje X deben indicarse los meses del año y en el eje Y, en cambio, se registran las temperaturas más altas de promedio de cada mes. El polígono de frecuencia se creará al unir mediante un segmento las diversas temperaturas más elevadas del promedio. Los polígonos de frecuencia se suelen usar cuando se pretende retratar varias distribuciones distintas o la clasificación cruzada de una variable cuantitativa continua con una cualitativa o cuantitativa discreta en el mismo dibujo. A continuación voy a proceder a hablarles sobre la ojiva. En estadística, la ojiva es la gráfica acumulativa de una serie de datos, es decir, la ojiva es un gráfico que muestra la frecuencia acumulada asociada a un conjunto de datos. Por lo tanto, la ojiva sirve para saber el número de datos que se encuentran por debajo de un valor determinado. ¿Cómo hacer una ojiva? Para hacer una ojiva debemos seguir los siguientes pasos. Número 1, calcular las frecuencias absolutas acumuladas del conjunto de datos. Número 2, representar el eje horizontal y el eje vertical del gráfico. En general, el eje horizontal corresponde a los límites de los intervalos y el eje vertical a las frecuencias acumuladas. 3. Representar frecuencias absolutas acumuladas como puntos en la gráfica. 4. Unir los puntos consecutivos del gráfico mediante una línea para formar la ojiva. Características de la ojiva. En caso de que la ojiva represente las frecuencias absolutas acumuladas, el punto final siempre será el número total de datos. Pero si se trata de una ojiva porcentual, el punto final siempre será 1. En las ojivas solo se pueden representar variables cuantitativas. Este tipo de diagrama estadístico no es útil para variables cualitativas. Y por último, la ojiva permite averiguar visualmente el número de datos que se encuentran por debajo de un valor determinado. Buenos días, mi nombre es Robexio Montilla y vengo a hablarles sobre polígonos de frecuencia y los histogramas. Hoy me toca hablar sobre el polígono de frecuencia. Los polígonos de frecuencia se realizan trazando los puntos que representan las frecuencias absolutas y uniéndolos mediante segmentos. Histograma. Los histogramas son una representación gráfica de cada variable en forma de barra, como lo pueden ver por acá. Se realiza tanto en variables continuas como variables discretas. Mediante un gran número de datos que se agrupan en clase. En el eje de las axias se construyen rectángulos que tienen como base la amplitud del intervalo, tiene de largo la frecuencia absoluta de cada intervalo y tiene como superficie de cada barra proporcional a la frecuencia de las variables representables. Gracias.